Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí viendo mi vídeo, mi nuevo vídeo, y muy agradecida porque se está suscribiendo mucha gente y está progresando mi canal y súper agradecida que estoy. Os sigo pidiendo vuestras suscripciones para los que no estáis suscritos, es gratis y me ayudáis muchísimo. Bueno, el nuevo vídeo os traigo es sobre las nuevas noticias que están saliendo continuamente sobre el hijo de Camilo Sexto, Camilín. Cada día son más las noticias preocupantes que salen sobre él. Camilín, o Sheila Devil, como él se llama ahora o quiere llamarse ahora, publica cada día nuevas fotos con sus amigos. Y cada foto que publica es una alarma nueva, porque cada foto se le ve cada vez más deteriorado y en las fotos preocupaciones por lo que se ve en las fotos, que ahora os explico. Camilo Blanes ha recibido la visita de algunos amigos estos días con los que se ha fotografiado y, mm, y ha subido a las redes sociales esas imágenes que son muy inquietantes. La preocupación crece, su deteriorado aspecto, fruto, claro, de sus adicciones, em, y su modo de vida, que no es el más adecuado, cada día causa más alarma y muchísima preocupación. Sheila Devil, que ahora hace llamarse así, ha recibido la visita, como ya dije, de amigos. Cada día reciben amigos nuevos, amigos pues con un aspecto muy parecido al suyo. Comparten ocio, muchas fotografías, se ve mucho desorden en la casa, en los jardines. Em, Parece ser que, el hijo de Camilo Sexto ahora ha empezado a hormonarse. Em, Cuando decía su exnovia que no, que era un simple juego, pues parece que no, que se está hormonando sin control ninguno médico, mm, porque él quiere ser una mujer y hacerse llamar Sheila Devil. Y él se llama a sí mismo la endemoniada Sheila. Eso se ha bautizado a sí mismo en las redes sociales, por lo menos eso es lo que él se hace llamar. Ha compartido imágenes, ya digo, y cada día sube imágenes con sus seguidores y causan alarma. Y una de esas imágenes ha causado una alarma excesiva. ¿Por qué? Porque es muy preocupante. En una de ellas, la podéis ver en el vídeo que os la dejo y está enmarcado con un círculo lo que se ve. En una de esas imágenes a la izquierda, en el suelo, se puede apreciar una pistola. No se sabe si se trata de un arma de juguete o un arma real, pero cuando menos ha resultado muy inquietante para los que siguen a Camilo Sexto, perdón, a Camilo Blanes, hijo de Camilo Sexto. A los periodistas, a España entera están inquietando esas imágenes, es que se aprecia claramente una pistola, pero claro, como no sabemos exactamente, si esa pistola la ponen ahí a propósito para que nosotros hablemos como él quiere, o sea, reírse del público, es que no se sabe. Entonces, la inquietud es cada vez mayor, bueno, por las circunstancias que rodean a Camilo en estos momentos. Y los seguidores están divididos. Sus seguidores, unos, pues, piensan que esa pistola es inquietante, verla, o sea, que no se sabe a qué viene jugar, los jueguecitos con pistolas, sean o no de realidad. Si son de verdad, pues, madre mía, qué jueguecito más macabro. Y las consecuencias que pueden tener. Y si es de mentira, pues menuda gracia que tiene el jueguecito.
Y otros seguidores dicen que se deje vivir al joven en paz y en libertad como él quiere, pero la solución no es esa. El problema cada día se agrava, cada día es más preocupante, como ya dije. em, ¿Y cuál es una de las causas de estas graves crisis y de esta preocupación y que se agrave cada día? Pues que el chico tiene una herencia millonaria, tiene muchísimo dinero, mm, y ese dinero parece ser que lo está despilfarrando. La herencia que le dejó su padre, está estimada en muchísimos millones de euros. Sigue recibiendo royalties de los derechos de autor de su padre, muchísimos, millones de euros, y por tanto el chico, problemas económicos no tiene, al contrario, tiene tanto dinero que está metido, por tanto, en estas adicciones, con estos amigos, y uno de los problemas es ese, el dinero que tiene. Em sigue haciendo más o menos la vida de antes, lleno de suciedad, sin orden en su casa, sin limpieza, de juerga siempre con sus amigos, unas veces con unos y otros con otros. Llegan amigos, pues, con unas imágenes también de los amigos también preocupantes, y a los amigos parece que les importa muy poco la salud de este chico, y la amistad, entre comillas, es preocupante, esas amistades tan raras que tiene. Su madre Lourdes está muy, muy, muy preocupada, sigue muy preocupada y, clama ayuda, y dice que su hijo convive todos los días con la muerte, y es una realidad. Cada día se muestra que tiene menos dientes, está, como ya dije, rodeado de basura, con peluca, ahora se viste de mujer. Si se está hormonando sin ningún tipo de control, pues menuda historia también, que puede, bueno, pues coger cualquier enfermedad, o es que su salud está, pende de un hilo. Camilín, ¿qué hace? Pues ajeno a todo lo que se dice de él, o aparentemente ajeno a lo que se dice de él, pasa de los comentarios, pasa de lo que se diga, pasa de su madre, em, y de las alarmas que está causando. Incluso hay algunos periodistas españoles que están lanzando súplicas de alarma y alarmas por el hijo de Camilo Sexto. Vamos a ver, es decir, que pende de un hilo la vida de este chico. Es decir, puede aparecer muerto en cualquier momento. Y como ya dije, los seguidores hay de ambos casos, unos que defienden su libertad, que se deje en paz, y otros que la preocupación es excesiva, y uno de sus seguidores incluso le escribe en Instagram, le dice: "¿Qué haces con una pistola?". Y escribe: "Como no se ponga remedio a esto, esto va a terminar mal". Y así lo creemos la mayoría de la gente. El el problema, la fortuna que tiene, em, que hace que pueda, pues, vivir con ese desenfreno, con esas extravagancias, con esas adicciones, con esas amistades. Y, em, Camilín tiene muy pocos amigos en Madrid, y los pocos que tiene, pues, son de este tipo de amigos. Entonces, la madre de Camilo dice que ella desea que regrese a México porque allí puede hacer algo. De hecho, ya lo tuvo, cuando estuvo en México lo tuvo una temporada incapacitado e ingresado en un centro, pero las leyes españolas no permiten eso. Em, no le puede incapacitar, por lo impide la ley, aunque sea temporalmente, como hizo México. Por tanto, Camilo le vuelve la espalda a su madre, no quiere saber nada de su madre. Y en los tratamientos que se sometió en Madrid, pues siempre fueron momentáneos, mejora, pero, vuelve a empeorar porque vuelve a la vida anterior, y tendría que salirse de todo, de la vida que tiene ahora, para poder tener una salud normal y poder manejar la fortuna de su padre, porque no se sabe
cómo gestiona él esa fortuna. Parece ser que muy bien no, y que bueno, que puede que esa fortuna desaparezca en poquísimo tiempo. Aunque le siga dando, continuamente royalties los derechos de autor, pero esto es una preocupación muy grande, para España. España está muy preocupada por este chico, por el cariño que se le tenía a su padre. Supongo que en México lo mismo hay historia, porque él vivió muchísimo en México. Toda la población estará muy preocupada porque el cariño que se le tenía a su padre, incluso el cariño que se le tiene a él y Ornelas, y a Lourdes Ornelas, es mucho, y es una pena que este chico desaproveche su vida de esta manera y la fortuna de su padre, porque tiene todas las posibilidades de vivir una vida tranquila y una vida, relajada y una vida, pues, como a él le gusta, si es que quiere ser cantante, puede tiene posibilidades de ser cantante. Esperemos que se solucione cuanto antes. Yo lo sigo pidiendo cada día, que se solucione cuanto antes, esta situación. Y sobre todo yo creo que su madre es la que tiene que llegar a él de alguna manera, y ayudada por la justicia, ayudada por la mayoría de los españoles que le estamos apoyando. Em, Esperemos que el próximo vídeo que haga sobre Camilín sea, más positivo y que traiga buenas noticias. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Por favor, suscribiros.